Hola, Chema, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Mijael? Joder, estuvo muy boraj. Joder, todo me boraj. Aquí estamos, si Dios quiere, en la Gemara de Hagigá. Comenzaremos a estudiar el tema de la historia del ángel Matat. Eh, es una historia interesante porque tenemos varias Gemarot que vamos a estar viendo sobre este tema, intentando profundizar dentro de la Gemara. Y en esta primera Gemara ya salta algo extraño e interesante, porque dice, en Hagigá 15, dice la Gemara declaró anteriormente que Ajer cortó los árboles jóvenes convirtiéndose en un hereje. Entonces, claro, antes de empezar a meternos en toda la Gemara, la explicación cómo funciona esto, vemos un nombre muy interesante. Nos dice, declaró anteriormente que Ajer cortó los árboles. ¿Qué es esto de Ajer? Ajer en hebreo es otro. Y aquí vendría la gran pregunta, ¿por qué la Gemara no puede decir su nombre? O sea, yo hablo de alguien, digo su nombre. ¿Cómo puedo decir ese, el otro, el que, aquellos? No, como que hay algo que la Gemara nos está intentando marcar o decir. Entonces yo recuerdo que la Gemara, por ejemplo, hay también Dabar Ajer, que es, Dabar Ajer es cerdo. O sea, cuando la Gemara quiere decir algo que no es positivo, se cuida mucho de hablarlo en lo que es llamado en hebreo leshon nekia, una lengua limpia. No despreciar. Por otro lado, no decir el nombre para, como se parece un poquito a lo que estamos comentando antes, para no atraer ese poder energético de aquella persona. Entonces nos cuidamos mucho porque, por ejemplo, tenemos esta membra de la Gemara que dice a Omer Dabar, aquella persona que diga algo, Beshem Ombro, en nombre de aquel que lo dijo, me vi Geulah Olam. Trae salvación al mundo. O sea, a mí normalmente me encantaría decir un montón de Hidushim en mi nombre, pero en verdad los leí en un libro, ya las había visto antes. Entonces, hay uno que dice, lo que se debe de hacer es decir, oh, bien, el Ora Haim, en el Humash que dijo esto, bien, Ahmanides que dijo esto. O sea, dar esa, me vi a Homer Dabar Beshem Ombro, que yo lo digo en nombre de aquel que lo dijo, eso trae salvación al mundo. ¿Por qué? Porque enseña la simpleza de la persona, o sea, no buscar ser el grande, el que sabía todo. Muchas veces en el Talmud vamos a ver que dice, dijo este sabio, en nombre de este sabio, en nombre de este sabio, en nombre de este sabio, ¿qué? O sea, se Sí. cuida mucho incluso de decir en varias incluso generaciones o varios rabinos que dijo para también de manera histórica, para saber al final quién lo dijo, y también por respeto a los que están antes de otro. Entonces, en este caso, que estamos hablando de Elisha ben Abuyá, cabría la pregunta también, ¿por qué no decir su nombre? Y entonces, por un lado hemos dicho que está el punto energético, y por otro lado, bueno, pues la Gemara cuenta varias historias por qué llegó a ser como era. Entre estas vamos a comentarlo también aquí, pero por esta razón la Gemara tiene mucho cuidado en alejarse de ello y marcar como que esto no está bien. Es verdad que él tuvo su propio camino, pero esto no está bien. Me interesaba saber si también tú escuchaste alguna explicación, algo sobre el tema este de ajer, llamarlo ajer distinto. Sí, yo escuché alguna vez acerca de la frase que es muy común escuchar, que su nombre sea borrado. ¿Recuerdas que cuando se habla de una persona que no tuvo actos del todo positivos, se dice después que su nombre sea borrado? Mm, Como por ejemplo aquel que creó el nazismo. ujú. Siempre que se trae a memoria, por alguna u otra razón, se suele decir su nombre se ha borrado. Y Yimach Shemo, sí. Yimach, Bachshamoh, se borre, Shemo su nombre. Suor. ¿Por qué? Porque no queremos recordarlo, porque sus actos no fueron buenos y porque no hay nada bueno que aprender de él. Es decir, si nosotros traemos su nombre, como lo decíamos en el estudio pasado, traemos la fuerza del que lo porta. Claro. Y al nosotros evitar decir su nombre, nosotros evitamos que esa fuerza cobre vida y tenga un impacto hacia el presente. Ujú. Por esa razón, si del cual queremos olvidar su nombre, supongamos que el nombre es cualquier nombre que nosotros no queremos recordar, en lugar de mencionarlo, decimos ajer.
el otro. Y así estamos haciendo una categoría de alguien que no tiene o mucho o nada bueno que enseñarnos, pero estamos siendo puntillosos también en mencionarlo para, de alguna manera, aprender lo que no debemos de hacer. Qué Y yo interesante. O sea, considero que claro. de esta manera, al decir ajer o al referirnos como ajer a el rabino Elisha, estamos quizás restando la fuerza de todos los actos malos a partir de que todos los actos malos que cometió a partir de que fue denominado ajer. Y de esto tenemos un ejemplo en la Torá acerca de el regreso de Jacob a Avinu, cuando él venía de Padam Aram hacia la tierra de Israel. Dice la Torá que él temía, estaba temeroso y estaba angustiado. Y Rashi nos explica que la palabra temía y angustiado se refiere, número uno, al temor de ser asesinado por Esav, y número dos, la angustia que representaba la angustia de tener que matar, y dice puntillosamente Rashi, a Jerim. Interesante. Es decir, a Jerim eran Esav y toda su descendencia, que no fue del todo buena, del cual vendría a suceder o a nacer el Rabí Meir Balanés. Porque recordemos que Rabí Meir Balanés venía de una familia de conversos. Y estos conversos habían tenido unos cargos en Roma que no eran del todo decorosos y no era de actos que eran buenos recordar, así que ellos fueron denominados ajerim. Y a estos son los que Jacob Avinu estaba angustiado de matar, porque desafortunadamente sin estos ajerim no habría podido nacer Meir Balanés. Pero notemos aquí que toda esa descendencia es denominada ajerim hasta que podemos ser puntillosos en el nombre Rabí Meir Balanés. Qué interesante, ¿no? Al final de todo negativo puede salir positivo, de todo positivo puede salir negativo, nunca uno sabe. sabe lo que sale al final, pero es muy, muy, muy interesante. Entonces vemos aquí también eso, en cosas pequeñas también en el Talmud, cómo está medida cada palabra y cada coma, cada nombre, que todo está marcado con un cierto cuidado para dejarnos un mensaje y saber de quién estamos hablando. Incluso que vimos después que su alumno Rabí Meir dice, Tojó la caja de Klipatozarak. El fruto tomó y la cáscara tiró. O sea que Rabí Meir siguió estudiando con Elisha Ben Abuya. Sí. Y le preguntó, incluso en Shabbat, dice que él iba en el caballo, Elisha Ben Abuya en el caballo, que en Shabbat está prohibido ir en un caballo para no tomar va a ser que la persona tome parte de un árbol para golpear el caballo, por eso está prohibido, es de Jajamim. Y entonces Elisha Ben Abuya iba en el caballo y Rabí Meir iba andando al lado de él. Y entonces, cuando iban andando en el camino, Elisha Ben Abuya se sabía de memoria contar los 2000 amá que puede una persona salir alrededor de su ciudad. En Shabbat se puede salir hasta 2000 amá alrededor de una ciudad, más de eso no se puede porque es como, no es una necesidad de Shabbat, entonces por lo tanto se prohíbe. Entonces Elisha Ben Abuya, mientras iba estudiando, sabía contar los pasos del caballo y de esta manera contar los 2000 pasos, y entonces ahí frenaba, y le decía a su alumno, Rabí Meir, ya puedes volver porque hemos llegado a los 2000 pasos, y él seguía. Sí. Entonces también los contaba, entonces Rabí Meir iba a contar en el camino, la Gemara dice, ¿cómo puede ser? Que estudiaba de alguien así en Shabbat, ¿cómo puede estudiar? Dice, no, Rabí Meir es especial. ¿Por qué? Porque sabía tomar el fruto y sabía tirar la cáscara, pero no todo ser humano sabe hacer esto. Entonces, por esa razón, tenemos cuidado de quién estudiamos, tenemos cuidado, nos fijamos qué estudiamos, no todo es solo porque es interesante ya, me meto en lo mejor del mundo, no, tiene que estar bien filtrado, bien estudiado, que pase sobre todo de rabino a rabino de manera que esté claro que al final se estudia de manera positiva y recibir una energía positiva de este estudio. Y el resultado también lo será. Y el resultado, Bezat Hashem. Hazak Baruch. Exacto.